¿Cuántas noches has pasado en vela tratando de controlar algo que no puedes controlar? ¿Cuántas veces has luchado, planeado, manipulado situaciones, intentando forzar el resultado que quieres? Te has agotado tratando de hacer que las cosas salgan a tu manera, solo para darte cuenta de que mientras más luchas, peor se pone todo. Te invitamos a ser testigo del relato de un hombre que pasó años tratando de forzar su voluntad sobre su vida, luchando contra Dios, resistiendo lo que no entendía. Su historia te va a quebrantar porque tal vez te veas reflejado en ella, pero también te va a liberar, porque cuando finalmente aprendió a soltar el control, a descansar en la voluntad de Dios, aunque no la entendiera, descubrió algo transformador. Que la paz no viene de tener todo bajo control, sino de confiar en quien tiene todo bajo control. Antonio tenía 45 años y toda su vida había sido un ejercicio de control. Era el tipo de hombre que planificaba todo: sus días, sus metas, su carrera, su familia. Había construido un exitoso negocio de distribución de productos agrícolas desde cero, trabajando 18 horas diarias durante 20 años. Tenía esposa, 2 hijos, casa propia, ahorros en el banco, todo lo que la sociedad define como éxito. Pero lo que nadie veía era el precio: úlceras estomacales de tanto estrés, insomnio crónico, relaciones familiares tensas, porque siempre estaba trabajando, y ansiedad constante que lo carcomía desde adentro. Vivía en una casa de 2 plantas en la mejor zona del pueblo, construcción moderna con paredes de concreto pintadas de blanco impoluto, ventanas grandes de vidrio, pisos de cerámica brillante y jardín bien cuidado por un jardinero que venía 2 veces por semana. Los muebles eran nuevos y caros: sala de cuero italiano, comedor de madera fina importada, televisores en cada habitación, cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Todo ordenado, todo perfecto, todo bajo control. Exactamente como Antonio quería que fuera su vida. Pero el control es ilusión. Y Antonio estaba a punto de aprenderlo de la manera más brutal. Su hijo mayor, Javier, de 22 años, había estado estudiando ingeniería en la Universidad de la capital. Antonio había planeado su futuro. Terminaría la carrera, haría maestría, volvería al pueblo para trabajar en el negocio familiar. Eventualmente lo heredaría. Todo estaba diseñado, calculado, controlado. Pero Javier regresó de la universidad en su último año con una noticia que destrozó todos los planes de Antonio. Había dejado la carrera. Quería ser misionero. Sentía el llamado de Dios a trabajar con comunidades indígenas en la selva. Antonio explotó. La pelea fue monumental. Gritó que Javier estaba tirando su vida a la basura, que estaba siendo irresponsable, que había desperdiciado todo el dinero invertido en su educación. Javier, con la convicción tranquila de quien ha escuchado a Dios, respondió que no todos miden el éxito con dinero, que su vida tenía un propósito más grande que heredar un negocio. Antonio le dio un ultimátum: o volvía a la universidad o se iba de la casa. Javier eligió irse. Empacó sus cosas y se fue a vivir con misioneros que lo estaban entrenando. Antonio no le habló durante 6 meses, consumido por rabia de que sus planes hubieran sido arruinados por la terquedad religiosa de su hijo. 3 meses después, el negocio que Antonio había construido durante 20 años empezó a colapsar. Su socio principal lo había estado robando durante años, desviando fondos, falsificando documentos.
Cuando se descubrió, la empresa estaba en bancarrota. Antonio perdió todo: el negocio, los ahorros invertidos, la reputación. Las deudas eran tan masivas que tuvieron que vender la casa hermosa, los autos, todo. Se mudaron a una casa alquilada pequeña en el otro lado del pueblo. 3 habitaciones estrechas con paredes de bloques sin pintar, piso de cemento agrietado, muebles viejos que vecinos les habían regalado, un sofá hundido con tela rasgada, mesa cojeante, camas de segunda mano. El contraste con su vida anterior era devastador. Antonio cayó en depresión profunda. Se sentaba horas en ese sofá hundido mirando la nada, procesando cómo todo lo que había controlado tan cuidadosamente se había desmoronado en meses. Su esposa Clara tuvo que buscar trabajo como secretaria para pagar el alquiler. Su hijo menor, Tomás, de 16 años, tuvo que transferirse a una escuela pública. Lo peor no era la pobreza, era la sensación de haber perdido el control. Antonio había creído toda su vida que si trabajaba duro, si planeaba bien, si controlaba cada variable, podría garantizar resultados. Pero todo su esfuerzo no había impedido la traición. Todo su control no había evitado la ruina. Se sentía impotente, roto, perdido. Una noche, Clara encontró a Antonio llorando en la cocina oscura, sosteniendo una botella de pastillas para dormir. No las había tomado, pero las estaba considerando. Ella lo abrazó con fuerza. «Antonio», susurró con lágrimas propias, «necesitas soltar. Necesitas dejar de intentar controlar lo que no puedes controlar. Necesitas confiar en Dios». «No sé cómo», respondió él con voz quebrada. «He pasado toda mi vida controlando. No sé cómo hacer otra cosa». Clara lo llevó a su habitación. Lo hizo arrodillarse junto a ella, a pesar de su resistencia. Y ahí, en ese cuarto pequeño de casa humilde, Antonio oró por primera vez en años con honestidad brutal. «Dios, no sé si me escuchas. He estado enojado contigo. Por lo de Javier, por perder mi negocio, por todo esto. Pero Clara tiene razón. No puedo controlar nada. He intentado y he fallado. Así que aquí estoy. Roto, sin control, sin plan. No sé qué hacer con mi vida. No sé cómo seguir». Su voz se quebró completamente. «Ayúdame a soltar. Ayúdame a confiar en ti aunque no entienda. Porque intentar controlar todo me está matando». No hubo respuesta dramática. Pero algo pequeño cambió en Antonio esa noche. Una rendición, un soltar. No completo, pero un comienzo. Los días siguientes fueron de lucha interna. Antonio buscaba trabajo, pero nadie lo quería contratar. A sus 45 años, con la reputación manchada por la quiebra de su empresa, era invisible para los empleadores. La tentación de hundirse en desesperación era constante, pero cada vez que sentía el pánico subir, recordaba esa oración: «Ayúdame a soltar». Un mes después de tocar fondo, Antonio recibió una llamada de Javier. No habían hablado en un año. La voz de su hijo sonaba diferente, madura, tranquila. «Papá, escuché lo que pasó. Siento mucho que estés pasando por esto. Sé que no hemos hablado, sé que estás enojado conmigo, pero quiero que sepas que te amo y que estoy orando por ti». Antonio sintió algo quebrarse en su pecho, ese orgullo que lo había mantenido alejado de su hijo. «Yo también lo siento, hijo», logró decir. «Siento haberte dado ultimátum. Siento no haber respetado tu decisión. Estaba tratando de controlar tu vida, como trato de controlar todo. Y estaba equivocado». Hubo silencio del otro lado.
Luego Javier habló con voz temblorosa. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. Esa reconciliación fue el primer fruto de soltar el control. Antonio empezó a ver que su necesidad de controlar había dañado no solo a él, sino a quienes amaba. 2 semanas después, Javier vino a visitarlo. Tuvieron una conversación larga sobre la vida, fe, propósito. Javier le habló de su trabajo con comunidades indígenas, de cómo había encontrado la paz y el propósito que nunca tuvo estudiando ingeniería. Y algo en sus palabras resonó con Antonio. ¿Cómo lo haces?, preguntó Antonio. ¿Cómo vives sin controlar todo? En la selva no puedes planear, no puedes garantizar resultados. ¿Cómo no te vuelves loco? Javier sonrió con sabiduría, más allá de sus años. Porque aprendí algo que tú todavía estás aprendiendo, papá. Que yo no estoy a cargo. Dios está a cargo. Mi trabajo no es controlar, es obedecer, confiar, descansar en su voluntad, aunque no la entienda. Hizo una pausa. Y papá, desde que solté el control, tengo más paz que cuando intentaba controlarlo todo. Esas palabras se quedaron con Antonio. Empezó a observar a su hijo con nuevos ojos. Javier tenía poco materialmente. Vivía con lo básico. Pero había algo en él, paz genuina, alegría que no dependía de circunstancias. Lo opuesto a lo que Antonio había tenido cuando tenía todo bajo control. Los meses siguientes fueron de transformación lenta. Antonio finalmente encontró trabajo como vendedor en una tienda de repuestos. Salario modesto, sin prestigio, pero era honesto. Y descubrió algo sorprendente. Cuando dejó de obsesionarse con controlar su futuro, con planear cada detalle, con estresarse por resultados, empezó a tener paz que nunca había experimentado. Clara notó el cambio. Su esposo llegaba a casa cansado del trabajo, pero no consumido por ansiedad. Cenaban juntos en esa mesa cojeante de casa humilde, conversando de verdad por primera vez en años. Antonio empezó a ir a la iglesia con Clara, algo que había resistido durante su vida de éxito. 1 año después de perder su negocio, Antonio estaba sentado en el porche de su casa alquilada, viendo el atardecer. No era un porche amplio con vista hermosa como su casa anterior. Era pequeño, daba a una calle polvorienta. Pero Antonio sentía algo que nunca había sentido en su antigua casa cara: contentamiento. Clara salió con 2 tazas de café y se sentó junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó. Antonio consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy pensando que hace 1 año habría dicho que perdí todo, pero ahora me doy cuenta de que gané algo mucho más valioso. Paz, relación real contigo, relación restaurada con Javier. Fe que no es solo palabras, sino confianza real en Dios. Tomó un sorbo de café. Pensé que el éxito era tener control, pero estaba más esclavo que libre. Ahora no tengo control sobre casi nada. Y soy más libre que nunca. Clara tomó su mano con una sonrisa que tenía lágrimas. Estoy orgullosa de ti, del hombre en que te has convertido. 2 años después de la quiebra, Antonio y Clara habían ahorrado suficiente para abrir un pequeño negocio familiar, una tienda de abarrotes. No era el imperio que Antonio había tenido. Era modesto, pero era sostenible y les permitía vivir con dignidad. Pero lo más importante era cómo Antonio manejaba el negocio diferente. No con control obsesivo, sino con fe. Trabajaba duro, pero no hasta destruirse. Planeaba, pero no se aferraba rígidamente
a planes cuando Dios mostraba otro camino. Y cuando venían problemas, en lugar de pánico, oraba: Dios, esto está en tus manos, confío en tu voluntad. Javier volvía a visitarlos regularmente. En una de esas visitas, mientras ayudaba en la tienda, le dijo a su padre: Papá, estoy orgulloso de ti. Veo cómo has cambiado, cómo has aprendido a soltar. Antonio sonrió con humildad ganada a través del sufrimiento. Tuve que perderlo todo para aprender que nunca tuve control de nada. Que la vida no se trata de controlar, sino de confiar. No fue una lección fácil, pero fue necesaria. Hizo una pausa, emocionado. ¿Y sabes qué es lo irónico? Ahora que he soltado el control, mi vida funciona mejor que cuando intentaba controlarlo todo. No tengo tanto dinero, pero tengo paz, tengo familia, tengo un propósito que no depende de cuánto logre, sino de a quién sirvo. 5 años después de la quiebra, invitaron a Antonio a dar testimonio en la iglesia. Se paró frente a congregación que conocía su historia, que había visto su caída y su restauración. Hermanos, empezó con voz tranquila pero firme. Pasé 45 años de mi vida tratando de controlar todo. Creía que si trabajaba suficientemente duro, si planeaba suficientemente bien, podría garantizar éxito. Construí un imperio con ese control obsesivo. Y cuando se derrumbó en meses, pensé que mi vida había terminado. Miró rostros que escuchaban atentos. Pero Dios usó esa quiebra para quebrarme a mí, para enseñarme que el control es ilusión, que podemos planear, pero Dios dirige nuestros pasos, que nuestra tarea no es controlar, sino confiar. Su voz se hizo más apasionada. ¿Saben cuánta energía gasté durante décadas intentando controlar lo incontrolable? ¿Cuántas úlceras desarrollé? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas relaciones dañé? Todo porque creía que yo tenía que tener respuestas, yo tenía que dirigir, yo tenía que garantizar resultados. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero cuando finalmente solté, cuando dije: Dios, está en tus manos, descubrí algo hermoso. Él es mejor controlador que yo. Su plan es mejor que el mío. Su tiempo es perfecto. Y cuando descansas en su voluntad, en lugar de luchar contra ella, encuentras paz que sobrepasa el entendimiento. Terminó citando Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos, dijo con convicción absoluta. Dios dirige. Nuestro trabajo es confiar, soltar, descansar en su voluntad, aunque no la entendamos. Y cuando lo hacemos, descubrimos que su voluntad siempre, siempre es mejor que la nuestra. Después del servicio, docenas de personas se acercaron. Personas atrapadas en sus propios ciclos de control. Personas agotadas de intentar forzar resultados. Y Antonio oró con cada uno, la experiencia vivida de lo que significa soltar. Porque esa es la verdad que Antonio aprendió en el valle más oscuro, que el descanso verdadero no viene de tener todo bajo control, viene de confiar en quien tiene todo bajo control, que soltar no es rendirse, es confiar, que la voluntad de Dios no es enemiga de tu felicidad, sino camino hacia la paz, que el control obsesivo nunca puede dar. Y cuando finalmente sueltas, cuando dejas de luchar por imponer tu voluntad y descansas en la suya, descubres que Él estaba dirigiéndote todo el tiempo hacia algo mejor de lo que podías planear, que tus fracasos fueron redirecciones,
que tus pérdidas fueron preparación, que lo que pensaste en tu peor momento era en realidad el comienzo de tu mejor vida. Si esta historia te habló porque estás agotado de intentar controlar todo, si el estrés de planear cada detalle te está matando, si has luchado contra la voluntad de Dios porque no coincide con la tuya, compártela. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que soltar el control no es debilidad, sino sabiduría, que confiar en Dios aunque no entiendas su plan es fe verdadera, y que cuando finalmente descansas en su voluntad, encuentras la paz que has estado buscando en todos los lugares equivocados.